Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a analizar el ejercicio 235 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer and Johnston. Comenzamos. En esta ocasión, el ejercicio me pide encontrar la fuerza resultante de tres fuerzas que actúan sobre el elemento de la figura. Bien, iniciaremos nuestro ejercicio dibujando un sistema de ejes sobre el cual colocaremos nuestras tres fuerzas e indicaremos el ángulo. Tenemos la fuerza primera, vamos a dibujar la segunda línea y la tercera línea representando la otra fuerza. El ejercicio nos dice que este ángulo es de 35 grados y tenemos una fuerza de 100 newtons. Para esta segunda tenemos una magnitud de 150 y un ángulo entre ambas fuerzas de 30 grados. Mientras que la tercera fuerza es de 200 newtons y tenemos un ángulo alfa de 35 grados. Bueno, ahora vamos a nombrarlas. Vamos a ponerle a este la letra A, B y C. Entonces, vamos a iniciar con la fuerza A. Vamos a poner aquí fuerza A. Podemos descomponerla en AX y AY, lo que nos forma un triángulo rectángulo donde tenemos la hipotenusa que vale 200 y queremos los dos catetos AX y AY que representan las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Entonces podemos ver que la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es la función coseno. Entonces escribimos coseno de 35 es igual a AX sobre A, que vale 200, y de aquí despejamos y encontramos que AX es igual a 200 por el coseno de 35 grados. Con lo que obtenemos un valor de la componente horizontal de 163.8 newtons. Ahora bien, podemos observar que la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es la función seno. Entonces escribimos seno de 35 es cateto opuesto, que es AY, entre la hipotenusa, que en este caso vale 200, y de aquí despejamos y encontramos que AY es igual a 200 por el seno de 35, lo cual me va a dar un valor AY de 114.7 newtons. Continuamos con la fuerza B, que es la que está representada con el vector amarillo. Vamos a poner aquí fuerza B. Observamos que la fuerza B la voy a descomponer en una componente horizontal llamada Bx y en una componente vertical By. Y que tenemos un ángulo entre la horizontal y la fuerza B igual a la suma de 35 y 30, que nos daría 65 grados. Entonces, vamos a calcular los catetos de este triángulo, sabiendo que la hipotenusa es de 150. Entonces escribimos la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, que es la función coseno. Coseno de 65 es igual al cateto adyacente, que es Bx, entre la hipotenusa, que vale 150. De aquí despejamos y encontramos que Bx es igual a 150 por el coseno de 65,
lo que nos da un valor de Bx de 63.4 newtons. Bien, ahora, la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es la función seno. Entonces escribimos seno de 65 es igual a cateto opuesto, que es BY, entre la hipotenusa, que vale 150. De aquí despejamos y encontramos que BY es igual a 150 por el seno de 65, lo cual me da un valor de 135.9 newtons. Ok, ya tenemos las componentes X y Y de la fuerza B. Continuamos ahora con la tercera fuerza, que es la fuerza C. Fuerza C. La fuerza C, podemos observar aquí, se va a descomponer también en su componente horizontal, Cx y Cy, y forma un ángulo de 35 grados con la horizontal. Nuevamente, la función que relaciona el adyacente con la hipotenusa es la función coseno. Entonces ponemos coseno de 35 es igual al cateto adyacente, que es Cx, entre la hipotenusa, que vale 100. De aquí despejamos Cx y obtenemos que es igual a 100 por el coseno de 35 grados. De esta manera, Cx nos queda igual a 81.9 newtons. De igual manera, tenemos que la función trigonométrica que relaciona el opuesto con la hipotenusa es la función seno, en este caso seno de 35, es igual al cateto opuesto Cy entre la hipotenusa, que es 100. De aquí Cy sería igual a 100 por el seno de 35, lo que nos da un valor de 57.4. Bien, ya tenemos descompuestas nuestras tres fuerzas en sus componentes rectangulares X y Y. Vamos a ponerlos en nuestro diagrama y calcular la resultante. Ahora vamos a hacer las sumas de las diferentes fuerzas. Recordemos que cuando los vectores se encuentran en una misma línea de acción, estos se pueden sumar aritméticamente. De esta manera, todos los vectores que se encuentran en el eje de las X se pueden sumar aritméticamente, así como los vectores que se encuentran en el eje de las Y. Vamos a escribir aquí entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a la AX, que vale 163.8 newtons. 163.8 newtons. Sin embargo, observamos que esta va dirigida hacia la izquierda. Tenemos que definir un sentido positivo. Vamos a definir el sentido positivo hacia la derecha y por lo tanto estos 163.8 newtons serán negativos. Ahora tenemos la componente X de la fuerza B es 63.4, la cual va dirigida hacia la derecha, entonces sería positiva, más 63.4 newtons. Y finalmente la fuerza C, que tenemos de 81.9 newtons, también dirigida hacia la derecha, por lo tanto también positiva, más 81.9 newtons. Y esto nos va a dar una suma de 18.5 hacia la izquierda, es decir, negativos, menos 18.5 newtons. Ahora, si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y y consideramos positivos hacia arriba, vemos que todas las componentes de las tres fuerzas en el sentido vertical serían hacia abajo, por lo que podemos considerar las negativas y sería menos 114.7 menos 135.9 y
menos 57.4, menos 57.4. Todas dirigidas hacia abajo, lo que suman 308 newtons dirigidos hacia abajo, por lo tanto, negativos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nuestra resultante, vamos a dibujar aquí la fuerza resultante, sistema de ejes, y vamos a trazar la fuerza resultante. Tendrá una magnitud de 18.5 dirigidos hacia la izquierda, 18.5 y 308 dirigidos hacia abajo. Esas serían las componentes de nuestra fuerza resultante. Si yo lo que quiero es encontrar la magnitud, entonces voy a trazar una línea que va del inicio del primero al final del último, de acuerdo a la ley del paralelogramo, lo que formaría un triángulo rectángulo con un cateto adyacente de 18.5 y un cateto opuesto de 308. Y lo que quiero es la hipotenusa. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, que es de 308 al cuadrado. De aquí entonces podemos obtener una resultante de 308.6 newtons. Para conocer el ángulo de la resultante, podemos utilizar la función tangente que relaciona el opuesto con la adyacente. Y ponemos tangente de θ es igual al opuesto, que vale 308, entre el adyacente, que vale 18.5. De aquí entonces que el ángulo va a ser de 86.6 grados con relación al eje de las X. Este sería θ. Bien, este sería nuestro resultado. Vamos a ver ahora un proceso que resume esto en una tabla de manera mucho más sencilla, para lo cual vamos a hacer espacio necesario. Bien, comentábamos que vamos a hacer un proceso un poco más sencillo, que consiste en hacer una pequeña tabla que resume, es básicamente lo mismo, nada más que lo vamos a hacer a manera de tabla y se convierte en un proceso un poco más mecanizado. Entonces vamos a escribir aquí fuerza, magnitud, dirección, y aquí vamos a poner Fx y Fy, su componente en X y su componente Y. Y vamos a proceder a escribirlas de acuerdo a cómo las numeramos. A, B y C. Entonces vamos a poner aquí fuerza A, B y C. Escribimos la magnitud, que sería 200, 150 y 100. Y aquí en dirección podemos hacer dos cosas. Podemos escribir el ángulo tal cual como lo tenemos aquí, de 35, o podemos escribirlo midiéndolo desde el eje positivo de las X, es decir, aquí en el dibujo podemos observar este ángulo medido desde el eje positivo, de tal manera que serían 180 más 35, tendríamos un ángulo de 215 grados.
ahorita explicamos cuál es la ventaja de escribirlo de esta manera. El segundo ángulo sería un ángulo de 65, o bien medido desde el eje positivo de las X, es decir, desde este, tendríamos un ángulo que serían 360 menos 65, que nos daría 295 grados. Y finalmente, el tercer ángulo, que sería de 35 grados también, o de 325 grados. También medido desde el eje positivo de las X, 325. ¿Cuál es la ventaja de escribirlos de esta manera? Bueno, al escribirlos medidos desde el eje positivo de las X, a la hora de sacar el seno y el coseno de cada ángulo, este nos dará el signo correspondiente, es decir, positivos en X si van hacia la derecha y negativos si van hacia la izquierda. Y positivos en Y si van hacia arriba y negativos si van hacia abajo. Entonces, de esta manera nos olvidamos de hacer un análisis de si es positivo o negativo, porque el mismo signo de la función nos lo indicará. Entonces, de esta forma, podemos decir fx, que sería f por el coseno del ángulo, tendríamos aquí menos 163.8. Y fy nos quedará de menos 114.7. Menos 114.7. Para la fuerza B tendríamos 63.4 y menos 135.9. Y finalmente tendríamos para C 81.9 y menos 57.4. Entonces, aquí a la hora de poner seno de 35 nos dará un valor positivo, pero a la hora de poner seno de 215 nos va a dar el mismo valor, pero ya con signo negativo. Entonces, ahí ya nosotros simplemente multiplicamos seno de 215 por 200 y el signo nos lo dará en automático. En cambio, cuando yo hago seno de 35 por 200, me va a dar positivo y yo tengo que hacer un análisis para ver si va hacia atrás o va hacia arriba, etc. De esa manera podemos simplificar el proceso. Bueno, finalmente ya tenemos las componentes X y Y y podemos hacer la suma de estas y escribimos la sumatoria de X menos 18.5 y la sumatoria de Y menos 308, lo cual me da la resultante en X y la resultante en Y. Y ya el proceso posterior es exactamente igual, encontrar la resultante y el ángulo que forman. Bueno, espero que les haya gustado este video y que se haya entendido adecuadamente el primer proceso y cómo se realizó el resumen a través de esta tabla. Bueno, nos vemos pronto. Gracias.